Véalo, véalo. Le gané, le gané. Gracias, Ricardo. Ahí estamos conectados. Bueno, vamos a arrancar con la continuación de lo que sigue después del Sermón del Monte. Entonces, recuerden que hay una particularidad en el Evangelio de Mateo, en el libro de Mateo, y es que ¿se acuerdan? Está como dividido en 5 o 6 secciones, y, pero hay unas secciones que no tienen una división como tal. Eso lo vimos creo que en la primera o segunda clase de Mateo. Y terminó una de las primeras divisiones, que fue Mateo terminando el Sermón del Monte, que arrancó en el capítulo 5 y terminó en el 7. Y que hay una señal, ¿se acuerda? Cada vez que arranca una sesión, eh, tiene una frase final sí, al final de esa sesión. En el caso de la sesión del Sermón del Monte, el sermón termina en el capítulo 7, versículo 28 y versículo 29, y termina diciendo el 28: cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente le admiraba de cómo él enseñaba, porque la hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Pero esa gran sesión de Mateo, del Sermón del Monte, arrancó en el capítulo 5. Eh, Viene ahora el capítulo 8 y el capítulo 9, que en la Biblia que manejo, de Dios habla hoy. No tengo aquí a la mano porque no estoy aquí en el estudio, como dice la Reina Valera. Acá en la mía dice diversos hechos de Jesús, y se mencionan en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Después, en el capítulo 10 arranca otra serie de sermón de instrucción a los apóstoles, que es un solo capítulo. Y cuando termina ese capítulo 10 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Entonces, cuando encontramos, eso lo vimos, repito, en la primera o segunda clase de Mateo, cuando encontramos esos rangos de capítulos, es al parecer, dicen los estudiosos, los diferentes investigadores de la Biblia, al parecer fue como un cúmulo de enseñanzas que hizo Mateo, no cronológicamente de un solo evento, sino de varios, que lo reunió como en una sola parte dentro de esos capítulos. Pero nos da una guía, digamos, para cómo estudiar el libro, que es el propósito que tenemos: cómo conocer y estudiar la Biblia, ¿sí? Eh, entonces, entrando en materia, para hoy vamos a ver el capítulo 9, pero arranquemos con la cita de la semana para que meditemos en esa cita, y la encontramos en el capítulo 9, versículos 37 y 38. Y Jesús les dice a los discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Al término de ese capítulo, Jesús venía, que es parte de lo que vamos a ver hoy, capítulo 8 y 9, está haciendo una serie de milagros y de sanidades, pero era mucha la gente, era mucha la gente que ya lo estaba siguiendo. Él arranca en Galilea. En una clase más adelante les voy a mostrar como cronológicamente los tiempos en los que sucedieron esos eventos, en meses. Pues son fechas muy aproximadas, se entendería, pero que nos da alguna idea de los tiempos en que él estuvo en ese ministerio en determinados sitios. Entonces, en este caso, en el capítulo 9, él probablemente, lo que fue todo el capítulo 8 y 9, probablemente fue un tiempo, puede haber sido algo así como de unos 6 a meses, a 9 meses más o menos. Y al final de ese recorrido por toda esa región, él termina con esta cita, porque era tanta la gente que Jesús dice: ciertamente la cosecha es mucha. La cosecha es la necesidad
de una palabra de aliento, la necesidad de, de dar amor, la necesidad de sanidades, ¿sí? Pero entonces esa cosecha somos nosotros, aquel que no conoce la palabra de Dios. Y los trabajadores son pocos. ¿Quiénes son los trabajadores? Los que llevamos la palabra de Dios, los que discipulamos, los que la enseñamos, los que la transmitimos. Entonces, él dice, por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha. ¿Quién es el dueño de la cosecha? Dios, ¿sí? Dios, que mande a recoger, que mande trabajadores a recogerla. Es decir, Dios nos creó y Él es el dueño de nosotros. Y hay mucha necesidad entre nosotros. Entonces dice, hay que mandar obreros a que enseñen su palabra. ¿Sí? Y le dice eso a los discípulos. ¿Sí? Les dice eso a los discípulos. Hay que trabajar, hay que enseñar, hay que sembrar mucho. ¿Sí? Entonces, es un llamado para todos nosotros. No necesitamos ser maestros, no necesitamos ser pastores, sacerdotes. No, necesitamos estudiar la palabra, conocernos, enamorarnos de ella, para poder en cualquier momento que tengamos la oportunidad de decirle a la persona, Jesús te ama, y darle una rápida explicación. Sí, Ricardo. Sí, gracias, Manuel. Dos cosas. La Biblia Reina Valera, la palabra cosecha la traduce como mies. Ajá, Y pues es un término muy inusual que podría uno, digamos, pasar desapercibido porque no lo entiende fácil. sí, Entonces, aquí mies es la cosecha. Y en última, lo que estás enseñándonos es que la cosecha entonces depende de los cosechadores. claro, tal cual, de nosotros. Claro, porque es que hay demasiada gente que espera Sí, que esa palabra les llegue y somos mm, nosotros los que la tenemos que llevar, los que conocemos la palabra. Los tal cual. servidores. Eh, exacto, sí, sí. Y mire que, gracias Ricardo, y mire que en estos días me llegó una noticia por allá, creo que de Nigeria o de Nigeria, creo que era, de un país del África. Mataron no sé cuántos cristianos, 1000 y pico cristianos, porque estaban enseñando la palabra de Dios. Sí. Y nosotros aquí tenemos absolutamente todas las comodidades, todas, ¿sí? Y tenemos la libertad de hacerlo, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, este llamado que hace Jesús y que escribe Mateo, pues por eso lo quise colocar hoy como el versículo para que reflexionemos, ¿sí? Compartámosla. Hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. Bueno, iniciemos. Los diversos hechos de Jesús, como se titula en el capítulo, al comienzo del capítulo 8, ¿tiene algún título en la Reina Valera? ¿Cómo arranca el capítulo 8? ¿Tiene algún título inicial? No. Jesús sana a un leproso. Ok, pero antes de eso no hay un título, ¿cierto? No, los dos cimientos, eso ya fue el 7. No. Sí, no. Sí, en la mía sí aparece. Voy bueno, ahora al final les muestro para no interrumpir acá. Y dice diversos hechos de Jesús. Y yo encontré un material donde eh, las, las, los sinópticos, es decir, los paralelos, los evangelios paralelos, donde se encuentra cada una de las citas o cada uno todos los hechos fueron milagros y sanidades que Jesús hizo. ¿Sí? Entonces, el capítulo 8:1-4, el saneamiento de un leproso, lo encontramos en Marcos 1:40-44. eh, eh, está en otro, ¿no? Está en Marcos y está en Lucas, Lucas pero 5:12. Lucas 5:12 al 16, correcto. Pero lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos a Marcos, a Lucas, pues allá lo vamos a ver a mayor profundidad seguramente, ¿sí? Aquí y ahorita vamos a ver un resumen, pero probablemente allá en esos textos, en esos evangelios, probablemente hay algún aporte adicional, algún detalle más
que nos permite dar un mejor entendimiento de ese milagro de Jesús. Entonces, es algo que vi, que por eso no vamos a entrar al detalle de todos estos milagros que hizo Jesús, ¿ok? Porque en esos diferentes evangelios vamos a ver un poco más. Por supuesto, aquí está el llamamiento de Mateo, que eso sí no está sino en Mateo, Mateo 1:1, y nosotros lo vemos en el capítulo, justamente ahorita en el capítulo 9, del 9 al 13, donde va, pasa, hubo una cita que creo que la compartimos ya sobre eso. Bueno, eh, en el Sermón del Monte, Jesús presentó la esencia de su enseñanza. Es un mensaje que nos confronta a nosotros con nuestra propia forma de vivir. Y por supuesto que es muy profundo, es muy espiritual y es muy, muy práctico, muy supremamente práctico, ¿sí? Entonces, cuando habló de las bienaventuranzas, que fue al comienzo del capítulo 5, pues es algo muy práctico. Dichosos los que sufren, porque serán consolados, sí, sufrimiento hay, pero podemos ser consolados por Jesús, ¿sí? Entonces muchos se impactaron con ese mensaje y por eso le siguieron. Sí, él arranca como en la región de Galilea, como les dije anteriormente, y al final del capítulo 7, como lo leímos anteriormente, muchos le siguieron. Terminado todo eso, todo el sermón, muchos le siguieron. Entonces Mateo comienza su relato mencionando después, a partir del capítulo 8, una serie de milagros y comienza con la sanidad de un leproso. Entonces, la sanidad del leproso lo encontramos en Mateo 1, 8, 1 al 4, pero como ya vimos, también lo encontramos en Marcos y en Lucas. Ahora, debemos tener en cuenta por qué el leproso eh, se, se postró ante Jesús. No lo voy a leer aquí la cita, porque eso lo vamos a hacer posteriormente. Pero ¿por qué se postra ante Jesús? Entonces, recuerden que Mateo fue dirigido especialmente a los judíos, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en la primera clase de Sí, Mateo. sí. Entonces, todo israelita sabía que no se debe adorar más que a Dios. O sea, para ellos era, para los judíos, claro, ellos solamente, y está muy bien, solamente se debe adorar a Dios. Ni doblar rodilla ante ningún hombre que no fuera el rey, ¿sí? Entonces, eso lo encontramos en Mateo 4:10. Mateo 4:10 dice, eso fue cuando fue tentado Jesús, ¿sí? Entonces, en Mateo 4:10 Jesús le contestó, vete de acá, Satanás, porque está escrito, adora solamente al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, ¿sí? Entonces, es claro que ¿por qué el leproso se postró ante Jesús? ¿Sí? Porque él vio en Jesús un rey, ¿sí? Él ve en Jesús un rey. Y Jesús, cuando lo sana, pues le limpia la enfermedad y lo toca con la mano y le dice, vaya al sacerdote. Sí, ya vamos a mirar esa partecita. Ahora, Jesús no le hizo pararse cuando se postró ante él, a diferencia de los ángeles y los apóstoles que mencionan, pero. Entonces, porfa, alguien vaya buscando Hechos 10:26 mientras yo leo Daniel 8:16, que levantaban a quienes se postraban ante ellos. Ahorita el que vaya a leer Hechos, vamos a leerlo ahí. Voy a leer Daniel 8:16-18. Daniel 8:16-18. Ocurre que Daniel dice, el chivo se hacía cada vez más fuerte, 8:16, y oí una voz humana que venía del río Ulai, la cual decía, Gabriel, explícale a este hombre la visión. Entonces él se me acercó, yo me asusté y me incliné hasta tocar el suelo con la frente, pero él me dijo, hijo de hombre, ten en cuenta que esta visión se refiere al final de los tiempos. Mientras él me estaba hablando, yo me desmayé y quedé tendido en el suelo, pero él me tocó, hizo que me pusiera de pie y me dijo, voy a explicarte lo que va a pasar cuando termine el tiempo de la ira de Dios, pues la visión se refiere al tiempo del fin. Entonces, aquí lo que nos está diciendo eh,
Daniel es que al postrarse, Daniel, eh, él se desmaya, ¿sí? Él se desmaya y le dice que tenga en cuenta que es para el final. Pero en Hechos está más claro. Entonces, ¿quién tiene Hechos 10, por favor? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ok. Pedro hace un milagro ahí en Hechos. En Hechos 10 el contexto es que Pedro hace un milagro, hace un milagro. Pedro está con Cornelio, digamos, alguien que le ayuda a él, y hace un milagro y entonces se le postran a Pedro y Pedro le dice, no, 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 levántate, levántate que solamente podrás es a orar al Señor, ¿sí? Pero lo levanta y le dice que él es un hombre, como lo era la otra persona, que no tiene por qué postrarse ante él. ¿Por qué? Porque obviamente ellos son judíos y conocen todo el Antiguo Testamento y sabían que solamente ante Dios se podían arrodillar. Entonces, lo otro es que el leproso, para no contaminarse, la ley prohibía tocar físicamente cualquier cosa que fuese inmunda. O sea, la ley, lo que está en Levíticos, se prohíbe tocar físicamente a cualquier persona que estuviera enferma de lepra. Y un enfermo, un leproso, era equivalente a ser inmundo, ¿sí? A una persona inmunda, al punto de que era expulsado del campamento o de la ciudad. Sin embargo, Jesús toca al leproso después de su manifestación de fe. Yo me imagino cómo quedaron los fariseos, cómo lo va a tocar, cómo está rompiendo la ley, ¿sí? Entonces Jesús reconoció la fe del leproso, que sabía que el Señor podría sanarle y no esperaba ni necesitaba que le tocara. Pero Jesús lo toca, ¿sí? A pesar de que estaba prohibido, Jesús lo toca y le dice, si quieres puede limpiarme, le dice el leproso, pero simplemente Jesús le dice, no, por tu fe te ha sanado. Veamos en dónde está soportado lo del leproso en Levítico. Entonces, Levítico 5:2. Perdón, Manuel, Levítico, dime. pero en este caso Jesús no le reclama nada a él que no se postre ante él, pues Jesús es el mismo Dios, ¿cierto? Ah, claro, claro, claro. Él Eso, es el rey. Pero ese es ya, lo ya lo, ¿no? sí. eh, eh, Cronológicamente, de pronto cuando veamos los otros evangelios, vamos a ver que ese milagro está más adelante de otro milagro o otro cuando llaman a Jesús, Jesús, hijo de David. O sea, la gente ya lo asociaba como el rey, el Mesías, ¿sí? Porque le dicen hijo de David. Entonces, por eso ante Jesús se postran, porque muchos lo estaban viendo ya como el Mesías. Que al final, bueno, ya al final vemos que muchos tiran la toalla y no lo siguen, ¿cierto? Son pocos los que al final, digamos, lo van a seguir. Pues de hecho, pues uno solo es el que queda, que es Juan, pero digamos que posteriormente vamos a ver que ya hay más seguidores de esos. Pero miremos qué nos dice Levíticos. Voy a leer Levítico 5:2. Levítico 5:2 dice, si alguien toca alguna cosa impura, como el cadáver de un animal impuro, sea salvaje o doméstico, o de un reptil impuro, que hará también impuro y será culpable aun cuando no se haya dado cuenta. Es decir, y como el leproso era similar a una persona impura, pues el que le tocara una vez quedaba impuro. Así no quedara impuro físicamente, pero quedaba impuro espiritualmente para ellos. Pero a mí me llamó mucho la atención Levíticos 13 y el Levítico 14, inclusive. Obviamente no lo vamos a leer, pero Levíticos 13, 45, 46 dice, el que tenga llagas de lepra, o sea, el que tiene lepra, que fue el caso de acá particular, deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza y con la cara semicubierta gritará, impuro, impuro. Imagínense, qué discriminación tan tenaz, ¿no? Y mientras tenga las llagas será considerado hombre impuro, tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Eso era lo que existía anteriormente de Jesús, ¿sí? Y por eso Jesús, con este acto que él hace, dice, no, yo soy Dios, yo lo sano,
pero más que eso es lo que muestra es el amor que hay que tener hacia aquella persona que era despreciada por el pueblo, ¿sí? Y Jesús da un ejemplo de humildad total, ¿sí? Cuando ustedes quieran leer, tengan el tiempo, léanse el capítulo 14 de Levíticos y ustedes, es un capítulo de 57 versículos, y trata de las instrucciones para purificar a un leproso, imagínense. Instrucciones para purificar un leproso. Yo me lo estuve leyendo en estos días a raíz de una respuesta que vi. Estaba estudiando, no me acuerdo qué evangelio, y me llamó la atención y pues me remití a Levíticos 14 y es tremendo todo lo que había que hacer para limpiar a un leproso, ¿sí? Para purificarlo. Y es en uno de los milagros que Jesús hace y le dice, cuando él sana a los 10 leprosos, tal vez lo veamos en alguno de los otros evangelios, solamente uno se devuelve. No sé si recuerdan ese pasaje en uno de los evangelios. Van 10 leprosos, ellos se devuelven, Jesús los sana a los 10, se van los 10, pero uno solo se devuelve y le da las gracias a Jesús. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado, ¿sí? O sea, tu fe se ha sanado, vaya al sacerdote y preséntese como dice la ley. ¿Por qué? Porque para eso era muy importante que ellos se presentaran ante el sacerdote y cumplieran lo que decía la ley, para que no fueran a ser más discriminados de lo que ya eran. Entonces me puse a leer Levítico 14 y era tremendas cosas que tenían que hacer. Cuando le puedan dar la disponibilidad del tiempo, les invito a que lo lean, ¿ok? Para que vean lo que es el cambio que hizo Jesús, lo que representa Jesús para nosotros. Nosotros no necesitamos hacer tantos sacrificios. ¿Sí? Yo me aterro, lo digo con mucho respeto, personas que hacen promesas, sacrificios, se van de rodillas hasta no sé dónde. No, no, Jesús dijo no. Con solo orarme a mí, entregarme a mí como nos ha mostrado a través de los evangelios, ya tú has sido perdonado, tu gracia se ha dado, bueno, muchas formas, ¿cierto? Y por eso fue que a él pues, los fariseos les daba tan duro, ¿sí? Que él no cumplía el día santo, que el sábado era más importante hacer otra cosa que de pronto sanar a una persona. Bueno, y Manuel, finalmente, Manuel, hay señor, una mano levantada. sí, Ricardo, ya. dos cositas acerca de los leprosos. Pues tener lepra era una condición que los excluía. Debían cargar unas campanas también para Ajá, avisar que también, iban sí. llegando. O sea, realmente eran... Y nosotros aquí tuvimos en Colombia, pues estoy hablando ya de esto de historia patria, un pueblo en Cundinamarca que Todavía recogía existe. leprosos. Cibaté. No, Agua de Dios creo que se Oh, llama. Agua de Dios, creo, sí, sí, Agua Agua de de Dios. Dios. Es en Sí, sí, creo que es en Cundinamarca. Cundinamarca. Sí, Y allí se recogían, porque pues el tema de la lepra era un cuento muy complejo. Se recogían los leprosos de Colombia. O sea, esa sí, exclusión social era pues, de toda la vida. sí, sí. Creo que todavía existe ese pueblo. Yo pregunté cuando vi esta materia y vimos este tema, me dijeron que sí, que todavía existe. Que probablemente ya no tiene ¿cómo se dice? La discriminación que antes teníamos, ¿no? Pero todavía existe. Bueno, entonces viene ahí lo que comentaba el capítulo 14 de Levítico, que Jesús instruye al hombre, le dice, vaya ante el sacerdote y presente para que cumpla la ley, ¿sí? Y siga su proceso de reincorporación como leproso a la comunidad, porque si no, la comunidad no lo iba a aceptar, ¿sí? Porque quienes finalmente le dan el aval eran los sacerdotes. Bueno, eh, el siguiente hecho importante que quise traer es el de la fe del centurión. Vamos a leer Mateo 8 5 al 13. Mateo 8 5 al 13. Dice que eso lo encontramos también en Lucas 7 1 al 10 y en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo cuarto. Dice, al entrar Jesús a Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo,
Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Entonces Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo también soldados bajo mi mando. Y cuando les digo a uno de ellos que vaya, él va. Cuando le digo a otro que venga, él viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, él también lo hace. Entonces Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Y luego Jesús le dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. Y en ese momento el criado quedó sano. Entonces, la relación entre los judíos y los romanos no era nada amable, por supuesto, ¿sí? En la época de Jesús, ya que los romanos eran invasores y eran explotadores. Además, eran gentiles romanos, pues traían o estaba el imperio romano gobernando, como lo sabemos, pero heredaron toda la idolatría y todos los actos paganos del imperio griego. Entonces, sin embargo, unos pocos romanos creyeron en el Señor y en este caso, pues el centurión, ¿sí? Que el centurión es un alto oficial romano del ejército romano, eh, quien acudió a Jesús para pedirle un milagro. Entonces, pues ahí de una vez uno surge una pregunta. Si acudió a Jesús es porque él había escuchado a Jesús o lo había visto o sabía que Jesús hacía milagros, pero él acude a Jesús. Él no le importa que Jesús fuera judío, él quería era el milagro para que sanara. Y me llama la atención, él pide que sane es a un soldado de él. Él no pide que sane al hijo. ¿Sí? O alguien de la familia. No, él estaba velando, era por un miembro del equipo de trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en Lucas el mismo relato que está en Lucas, hay una diferencia, digamos que complemento. En Lucas se señala que el centurión primero fue a los ancianos del pueblo y les pidió la ayuda de que hablaran con Jesús. Y también acudió a unos amigos para que hablaran con Jesús, o sea, con personas judías antes de él hablar directamente. Digamos que ese detalle no importa tanto. Aquí lo importante y lo que tenemos que resaltar es que el mensaje de fe de este centurión es exactamente lo que Jesús pondera posteriormente en el texto que leímos y vamos a detallar un poquito. Primero, el centurión actuó con toda humildad, o sea, con mucho respeto. No sé si tengamos acá entre nosotros miembros que están en las fuerzas militares o policías, mejor dicho, que tienen un uniforme. Ustedes saben que ellos por naturaleza, por su formación, van adquiriendo como Son mandones. sí, y sin querer se van enorgulleciendo, o sea, porque pues todo el día están en eso, ¿sí? Y empiezan a ser vistos grandes superiores, ¿cierto? Entonces aquí el centurión va humildemente, ya que no le dio órdenes a Jesús, sino que le extendió la petición y le rogó por su ayuda. Sí, él se humilla, y se va a humillar ante alguien que no era, entre comillas, no era nadie, porque pues está empezando Jesús todavía el ministerio, llevaría, no sé, 8 meses tal vez. Y el oficial romano se preocupa por la salud, no de, como les dije antes, de un familiar, sino de un siervo. Contrario, fíjate, a todos los demás amos. Mire qué enseñanza tan bonita y por eso fue los que yo quise traer acá, porque a mí me parece que a nosotros a veces nos falta más eso, ¿sí? A veces, y lo digo yo en primera persona, eh, nos dicen, uy, alguien está enfermo. Ah, sí, tranquilo, yo oro por él, ¿sí? Yo oro por él. Este centurión fue más allá. Él fue a buscar la fuente, fue a buscar a Jesús, ¿sí? Fue a buscar el milagro directamente. Él dijo, Jesús está acá, yo lo busco, ¿sí?
Probablemente, pues obviamente son especulaciones que uno hace al texto, porque en el texto no está nada de eso, pero sí lo podemos traer a nuestra cotidianidad. ¿Cuántas veces a nosotros no nos piden situaciones como esta? No que hagamos milagro, bueno, igual los podemos hacer, pero sí nos piden, mire, acompáñeme en oración o acompáñeme a visitar un enfermo o acompáñeme a esto, y no damos esa milla adicional que realmente debemos dar, ¿sí? Y por eso el texto que yo coloqué al comienzo para reflexionar en la semana. Hay mucha necesidad de todo tipo, mucha necesidad. Entonces, qué bueno que el Señor nos use para eso, ¿sí? Al necesitado. Y el ejemplo de este centurión, que no era judío, sino era romano, contrario totalmente al pueblo judío, va más allá, ¿sí? Va, acude a Jesús a intervenir por uno de sus siervos. Me encanta esta cita. Y demostró que tenía fe en la autoridad de Jesús, ¿sí? Y le coloca el símil, le dice, mire, yo tengo una autoridad ¿cómo se llama eso? Usted que prestó servicio militar, Ricardo, un No, no, escuadrón, no, 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 digamos, no. ¿no? Un escuadrón Centurión es un comandante de 100. de 100, eso iba a decir que por eso dice de centurión, de 100, él tenía 100 soldados, por decir algo a cargo. Y él le dice a Jesús, pero Señor, yo doy una orden y me la obedecen. Y si a mí me la dan, yo también la obedezco. ¿Sí? Y, y él le dice, de tú una orden. O sea, él sabía quién era Jesús. Él sabía. Él sabía más que los mismos judíos quién era Jesús. Que solamente con la palabra Jesús podía sanar al siervo de él. ¿Sí? Eso es bien. O sea, ahora les digo cuándo podemos usar esta cita para cuando. Ahora les digo. En el Evangelio de Lucas, este mismo texto aporta otros datos, pues que son interesantes, aunque no por ellos el Señor decidió ir a la casa del centurión, ¿sí? Como fue el caso que ya mencioné, que el oficial tenía un buen nombre entre los judíos, eso lo dice en Lucas, que él era reconocido entre los judíos. Parece que, como se dice, era buena gente entre el pueblo judío, tanto que le pidió a los ancianos del pueblo y a algunos que abogaran por Jesús. O sea, tenía como esa buena relación con los judíos. No, Eh, Manuel, y no sé si tengo los cables cruzados, pero creo que ese centurión había construido una sinagoga. Sí, sí, eso creo que aquí te estoy diciendo ahora, sí. Ah, ok, sí. Intercedieron y ponderaron su bondad ante el Señor, pues había Así financiado está, la sí. construcción de una sinagoga, sí, ahí está. Y amaba al pueblo, o sea, amaba al pueblo. Ahora, yo me pregunto, si él había construido las sinagogas, y ya estamos hablando de que aquí Jesús tendría un año ya en el ministerio, por decir algo, seguramente le ha construido mucho tiempo antes de que apareciera Jesús, ¿cierto? O sea, él por naturaleza amaba al pueblo por alguna razón. Entonces, es algo también que nos deja una enseñanza en el sentido de que no por estar yo en un equipo contrario a aquello, no podemos amar al prójimo, ¿sí? O amar al contrario, que fue en la enseñanza de que vimos del Sermón del Monte, amemos a nuestros enemigos. Que es fácil decirlo, claro, facilísimo. Difícil de aplicarlo, sí, muy difícil, por favor. Y el testimonio que nos dio Ricardo con el secuestro del hermano, el perdón que como familia dieron al que secuestró al hermano, eso no es fácil. Sí, eso no es fácil. Por eso, eso que nos compartió Ricardo fue mucha edificación por lo menos para mí, espero que para todos. Y finalmente el centurión creyó sin ver. Y esa es la esencia de la fe. Fe, Hebreos 11:1, no lo voy a decir de memoria, sino lo voy a leer, porque de pronto me Certeza equivoco. de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Hoy, muy bien. Esa es la definición de fe. Hebreos 11:1 es la definición más clara de lo que es fe. Fe es la certeza, es tener la plena certeza o seguridad de recibir lo que esperamos. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Entonces, eso es la fe. El centurión tenía una plena fe, una plena confianza en Jesús, que le dijo,
tu palabra basta, no tiene que ir, ¿sí? Entonces, aún antes de que vea los resultados, porque no lo estaba viendo, los resultados. Y sin terminar Jesús, terminó de hablar, sin que él hubiera ido a ver los resultados, ya la persona fue sana, como termina el texto, ¿cierto? Entonces, el Señor anuncia que muchos otros gentiles seguirán el ejemplo de la fe del centurión y entrarían al reino de los cielos, mientras que muchos hijos de Israel quedarían excluidos. Qué tristeza. O sea, los que lo vieron, los que lo recibieron, los donde nació, los que lo conocieron y todo, no creyeron. ¿Sí? Esa es la realidad. A nosotros nos cuesta, no sé quiénes vieron la prédica que compartí en la iglesia hace 8 días de eh, ¿quieres un consejo? Y yo hablaba de que eh, todos acá somos creyentes, le hemos entregado la vida al Señor, hemos hecho, más allá que hayamos hecho la oración de fe, ha habido un cambio en nosotros, creemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, resucitó al tercer día y que vendrá por nosotros para reinar juntos en la eternidad. Eso lo creemos, ¿cierto? Todos, ¿sí o no? Sí, señor, claro. Ok. Entonces a veces nos cuesta mucho trabajo esperar una respuesta de Él. Si ya creímos lo más difícil, digo yo, pues lo más difícil, porque pues traíamos unas costumbres, una tradición, lo que fuera. Y ahora creemos totalmente. A veces nos cuesta mucho trabajo eh, hacerle caso a Jesús cuando Él nos dice, no te metas en este negocio, no haga esto, no haga aquello, no cometa este adulterio, no diga esta mentira. O sea, cosas que son elementales, más elementales que la que haber creído en Él nos cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, este ejemplo del centurión, quería compartirles algo adicional y es que cuando una persona no cree para nada en Dios o digamos, sobre todo en Jesús, porque es que muchos dicen yo creo en Dios, pero vaya uno a saber en cuál Dios es que cree. Sí, muchos creen en un Dios y van, abrazan un árbol porque para ellos ahí les da no sé qué y no sé qué y no sé qué. ¿Sí? O el Dios dinero. ¿Sí? Entonces, no, creer en Jesús, ¿sí? Porque Él es el que nos lleva al Padre. Nadie viene a mí sino a través del Hijo, ¿sí? Entonces, cuando una persona, y de pronto vamos a hallar una palabra de consuelo, de tranquilidad, o vamos a orar por una persona, la primera pregunta que uno les debe decir es preguntarles, ¿cómo es tu relación con Dios o con Jesús? Y si esa persona, a mí me pasó particularmente, me dijo, no, Manolito, yo estoy apenado con Dios, me dijo, porque usted sabe, yo nunca he creído en Él, yo soy ateo, tal. Entonces yo le compartí esta cita justamente, ¿sí? Y él se aterraba. Él me dijo, léala, léala, léala. Y empezamos a leerla. Y yo no puedo creer. Yo no puedo creer. O sea, yo no sabía que la vida era así de bonita, terminó diciendo. En el lecho de enfermo, en un proceso terminal de cáncer, ¿sí? Y él recibió al Señor. Él recibió al Señor. Él sabía que se iba a morir. Y cuando me dijo que él estaba apenado con Dios porque él nunca creyó en Dios, que él le prohibía a la esposa ir a la iglesia, dije yo, aquí está, esta es la cita. Dije, yo voy a compartir un caso que está en la Biblia. Y le empecé a comentar de qué trataba. Me dijo, ¿en dónde está? Le dije, aquí está y le leo. ¿Quiere que le lea? Me dijo, sí, léala. Él terminó recibiendo al Señor. Entonces, hay muchas formas nosotros de llevar la palabra, así sea a quien ni siquiera conoce a Jesús. Tenemos ejemplos como eso, ¿ok? Bueno, seguimos con otro grupito de diversos Manuel, hechos. perdón, antes de Sí, continuar, tengo una preguntita. dale. Cuando usted nos dijo, le han hecho 10:26, que Pedro lo levantó y le dijo, levántate, que yo no soy más que un hombre. Luego ahí sigue el capítulo, pues, 28, me toca leerlo para que me entienda.
Entonces se dirigió a ellos diciendo, ustedes saben que a cualquier judío le está prohibido juntarse o visitar a personas de otra raza, pero Dios acaba de enseñarme que no se debe considerar profano o impuro a ningún hombre. Por eso cuando me llamaron vine sin dudarlo. Ahora deseo saber para qué me han llamado. Cornelio contestó, hace 3 días a esta hora estaba yo recitando la oración de la tarde en mi casa cuando un hombre con un traje resplandeciente se presentó ante mí. Mi pregunta es, ¿Cornelio y el cinturón son los mismos personajes? No, Pili, no es el mismo. No, no es el mismo. Eh, y ocurre ya hechos, en esa parte ya Jesús había, Hecho 30. en Hechos 2 fue el día de Pentecostés, ¿sí? Y ya Jesús había subido a los cielos. Y esto es Hechos 10, no, es otro Cornelio, Ah, sí. ok. Pero buena la pregunta. Gracias. Bueno, bueno, Pero entonces también era vamos. centurión romano, ¿no? Cornelio era centurión romano, sí, claro. Y este sí es un Cornelio judío, Ok. sí, de la ciudad de Cesarea. Sí, cuando comienza leyendo el capítulo 10 de hecho, dice, en la ciudad de Cesarea había un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el italiano, sí, pero no es el mismo Cornelio, Sí, perfecto. sí. Pues no hay certeza, de todas maneras yo voy a quedar con la tarea para validar eso porque en alguna vez yo sé que esa pregunta nos la habían hecho y no es el mismo, sí, pero voy a ratificarlo para la próxima semana. Bueno, Sí, porque los dos tenían fe. Pues, sí, claro, y eran claro. soldados, Mm. sí. Bueno, seguimos con otros hechos, Mateo 8, 14, 17, donde Jesús sana a la suegra de Pedro y a unos endemoniados y a unos enfermos, ¿sí? Entonces, voy a leerlo, lo leo porque son corticos, dice, Jesús fue a casa de Pedro donde encontró a la suegra enferma en cama y con mucha fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y comenzó a atenderlo. Seguidamente cita en el versículo 16 dice, al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo, el que tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Ya voy a explicar esos dos grupos de milagros. Entonces, en el caso de la suegra de Pedro, el texto es muy corto y no da mayores detalles, son 2 versículos, básicamente. Sin embargo, resaltemos estos 2 puntos. Primero, la sanidad fue inmediata, ¿sí? Hasta el punto de que ella empezó a servir. Y nos muestra el corazón de un ser humano que al entender el privilegio que tuvo de ser hecha nueva, renovada y sanada, pues se levanta y sirve, ¿sí? Digamos, es una actitud de agradecimiento. Eh, Obviamente, pues es la suegra de Pedro, seguramente Pedro le había hablado mucho de Jesús, seguramente pues ella también ya conocía a Jesús, sabía que era Dios, etcétera. Seguramente ella había visto una transformación de la forma de carácter de Pedro, o sea, el texto no nos habla nada de eso, pero uno podría inferir una serie de detalles en ese sentido, ¿cierto? Pero son más allá especulaciones que no influyen en el fondo del proceso de la sanidad o lo que se busca a través del texto. Entonces, como en el caso del leproso, el Señor la tocó físicamente, pero en el caso del centurión no. ¿Se acuerda? Hay una diferencia, ¿no? A la suegra de Pedro la toca lo mismo que al leproso, pero al centurión no. Eso de una vez nos marca un precedente, ¿sí? Que no necesariamente hay que tocarlo. O sea, el acto de tocar no es el que sana, primero que todo, ¿de acuerdo? Porque no, entonces, si yo toco o no toco, entonces lo va a sanar más rápido. No, no. Sana es la fe. Jesús fue claro en eso. Su fe lo ha sanado. Siempre, en muchos de los milagros, su fe lo ha sanado. A la mujer adúltera, vaya, vete y no peque más. ¿Sí? Le dijo.
No peque más, hay que tener fe para no seguir pecando. ¿Sí? En todo caso, hubo sanidad para todos los que nos indican que no es una forma, la forma no es lo que importa, sino el fondo. Aquí es la bondad que Dios tiene al mostrar su poder y gracias a la fe que ponemos en Él. ¿Sí? Porque lamentablemente nosotros eh, caemos muchísimo en religiosidades y entonces no, es que yo tengo que, yo le digo, todo esto yo lo comparto, pues estamos en confianza y lo comparto con mucho respeto, pero yo veo iglesias, no, que el miércoles de sanidades y tiene que ser de 6 a 8 de la mañana. No. Entonces empezamos a enmarcarnos en una religiosidad, en alguna serie de cosas que la forma no es el fondo, es la fe que tengamos en Jesús, ¿sí? Y si Él no nos sana, gloria a Dios, no era su deseo. Yo tengo acá un testimonio que mi estimado Ricardo no nos ha contado cuando le dio pancreatitis. Sí, usted no lo ha contado, ¿no, mi estimado Ricardo? Sí. Y no, y lo tengo reservado, Ah, señor bueno, Ricardo. bueno, téngamelo ahí, por favor, téngamelo ahí porque yo soy testigo de ese milagro que hizo Dios en Ricardo. Tuve el privilegio, digo yo así, lo visitar, si no, no hubiera creído el milagro, si no lo hubiera visto cuando lo vi, ¿sí? Entonces, y he visto muchos de esos casos, ¿sí? Pero igual, hay personas que no son sanas, pero están en la voluntad del Señor. Es que es la voluntad de Él, no es la nuestra, no es que yo obligue al Señor a que me sane o no me sane. No, es su voluntad, ¿sí? Pero siempre pensemos eso, y está escrito, ¿no? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Por supuesto, yo le entiendo que si uno está enfermo, ¿sí? Hoy vamos a orar por una persona que tuvo un accidente y quedó cuadrapléjico. Wow. Ayer estaba bien y al otro día tuvo un accidente y quedó cuadrapléjico, una persona de 60 años. Duro, ¿cierto? ¿Cuál es el deseo del pues vivir? Obvio, ¿sí? Pero ya era una palabra de consuelo, de aliento, de esperanza de todas maneras. Pero una realidad clínica, científica, donde dice, mira, tú no vas a volver a moverse. Bueno, pero tenemos la fe, Dios hace milagros, claro que sí. Y si no, pues gloria a Dios, por algo no lo sanó, ¿sí? Porque es que Dios nos sanó, Jesús nos sanó a todos, ¿no? Así como sanó muchos más que no están en la Biblia, seguramente Él no sanó a muchos, ¿sí? Entonces la noticia de estos milagros pues se expandió tanto que le trajeron endemoniados y demonios fueron echados de ellos sin dar mayores detalles, ¿cierto? O sea, que fue el otro texto que leímos ahí mismo en el versículo 16 al 17. Le llegaron más enfermos y le llegaron endemoniados. Entonces, que solo se nos dice que fueron sanos todos, ¿sí? Fueron sanos. ¿Sí? Entonces, el versículo 17 Mateo interpreta las sanidades y la expulsión de demonios como el cumplimiento de lo que está en la profecía que dije que la iba a leer, y es la de Isaías, la del siervo mesiánico, se llama esa profecía porque es la profecía de que viene, que nuestro Señor Jesucristo vendrá y va a padecer como, como, como sabemos que padeció. Entonces la encontramos en Isaías 53, Isaías 53, ay, Cuatro. ahí se me perdió, 53, 4. 53, 4 dice, y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, pero quería que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. ¿Sí? Ahí está hablando de lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, lo que Mateo está interpretando es eso, de que es el cumplimiento de las sanidades que hace que, que trae el siervo de Dios, ¿sí? Que en este caso es Jesús. Bueno, concluyamos Perdón, diciendo, Manuel, es que no, señor, no me aguanto para que me aclares una situación. dale. Se dice que la causa por la que Pedro negó a Jesús es porque le sanó la suegra. Nada tiene que ver.
Nada tiene que ver. Esos son los chistes de Sábado Felices, ¿no? No, no, nada tiene que ver como tampoco nada tuvo que, digamos, a veces eh, molesta mucho a las mujeres, lo digo con todo el respeto, obviamente. Por ejemplo, lo que pasó con Job, ¿no? Cuando el consejo que le da a la esposa, ¿no? Maldice a Dios y muérate, ¿sí? Porque Job, el libro de Job, también comenté ese pasaje en la prédica, y dice, pues, imagine, como era, se trataba de consejos, pues saber recibir un consejo, también hay que saber de quién le da a uno el consejo y de qué trata el consejo. Y la suegra le da el consejo, no, ya Job había quedado, ya, mejor dicho, el cuerpo era lleno de llagas, de todo, ya había perdido todos los hijos, la familia, y la única que quedó viva fue la mujer. Y la mujer va y le da el consejo, no, pues maldiga a Dios y muérate. Ese fue el consejo que ella le dio. Entonces, aquí en el caso de Pedro, no, Pedro lo niega, pero no por eso. No, no lo niega. No, él amaba Qué a la pena suegra. qué pena con el grupo, no podía aguantar las ganas. Bueno, conclusiones. Mateo muestra al pueblo judío le muestra un Jesús que es cercano, un Jesús que se preocupa por todos, los que sufren, los que padecen, los que sufrimos y los que tenemos necesidad en este mundo. Y obviamente más con los enfermos, más, mucho más. Uno tiene que ser muy misericordioso, tener mucha piedad, yo sé que hay personas que tienen ese don de estar visitando a los enfermos, estar orando. Es un don admirable, sinceramente, porque hay un pasaje que dice que nos consolamos con quienes sufren, ¿no? En las bienaventuranzas lo leímos. O sea, lloramos por quienes lloran, ¿sí? Ese es el amor que nosotros debemos irradiar hacia las personas necesitadas. Un Jesús que da ejemplo de servicio en todo momento, a toda hora, en todo lugar, sin importar a quién. Entonces nosotros no podemos hacer acepción de personas, no, que es que este es de tal partido, o que este es del Cali, este es y yo soy de la América, o este no sé qué. No, 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 nada o sea, no podemos discriminar, y menos por razas, menos por nada, ¿sí? O sea, nosotros tenemos es que mostrar que Jesús vive en nosotros. Eso es, ¿sí? Cuando nosotros hacemos lo contrario, estamos diciendo que Cristo no vive en mí. Así de sencillo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que mostrar es lo contrario. La manera más sencilla de evangelizar, le preguntaron a San Agustín es, eh, predique, pero en lo posible no hable, sea testimonio, dijo, algo así. O sea, que nuestro testimonio sea el que hable, ¿sí? Que sea nuestro testimonio el que hable. Bueno. Siguiente, a través de la serie que vimos ahorita de milagros, vamos a ver otra enseñanza ya con otros milagros de otros hechos de Jesús. Mateo nos muestra la autoridad que él tenía como Señor y obviamente como Dios y la importancia de que depositemos la fe en él para poder entrar en el reino de los cielos. Sí. Es un proceso, la fe, recuerden, es un fruto del Espíritu Santo, está en Romanos y en Gálatas también creo que está. La fe es un fruto. ¿Y qué hay que hacer con el fruto, amigo agricultor? Los agricultores que están aquí, que hay varios. Unos cultivan caña, otros tienen ganado. ¿Qué hay que ver con los frutos? ¿Ah? Pues, ¿Qué hay que hacer para que dé fruto? no, pues preparar la tierra, abonarla, Ah, cuidarla. Abonarla, cuidarla, regarla. regarla. Orar también, ¿sí o no? Hay que orar por Sí, la claro. Mucho, tierrita, mucho, mucho, mucho. ¿sí? Hay que tener buenos trabajadores. Todo eso, ¿cierto? Y si la fe es un fruto, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Echarle agüita, ¿qué es echarle agüita? Estudiar, orarle, Leer alimentarle, la palabra. leer la palabra, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer para poder cultivar ese fruto del Espíritu Santo. Si no, el fruto no se va a desarrollar, ¿sí? Entonces viene, como dimos la enseñanza la semana pasada, de casa, viene un vendaval y se lleva la casa porque no fue construida con buenos pilares de fe, ¿sí? Entonces viene una prueba para nosotros, una situación difícil, y pum, y tiramos la toalla, ¿sí?
La vida cristiana, familia y hermanos, no es fácil, no es sencilla. Cuando ustedes vayan a una iglesia y, y les digan que van a tener casa, carro y beca, esa no es la iglesia, ¿sí? La vida cristiana es una vida que tenemos que dar todo por Jesús. Los discípulos lo dieron todo, listo, pasó lo que pasó, pero ellos dieron todo. Uno solo murió de muerte natural, Juan. Todos los demás dieron su vida por Jesús. Y gracias a esos 12 primeros, hoy nosotros hemos recibido a Jesús. Gracias a 12 que dieron todo por Jesús. ¿Sí? Y ellos padecieron feo, duro. Yo les conté en alguna vez que estuve allá en la cárcel donde tuvieron a Pablo preso en Roma. Terrible, terrible, tan terrible. No sé si mi esposa está en Medellín, no sé si estará conectada. No pudo soportar más de un minuto adentro de esa casa. Le dio, no claustrofobia ni nada, de mucho dolor espiritual, o sea, triste, triste, lo que padeció Pablo, ¿sí? Y lo que padecieron todos, o sea, la vida cristiana, mis hermanos, lo que nos enseña Pablo, tenemos que dejar ese viejo hombre, entregarle la vida a Jesús en su totalidad, creer en Él, ¿sí? Dar ese paso de fe. Esa es la invitación de hoy. ¿Listo? Preguntas antes de que tenemos Sí, varios motivos de oración. ah, no es una pregunta, Manuel. En lo que tú estabas diciendo del cinturón, que Sí, Pilar preguntó, ¿no? sí. Aquí yo encontré que dice, no, el centurión que entró en Capernaum y el centurión de la tropa italiana no son la misma persona. Ah, bueno. El primero fue, o sea, el que entró en Capernaum, el primero Sí, fue un oficial en Capernaum cuya fe impresionó a Jesús, mientras sí, que el segundo fue Cornelio, un centurión de la corte italiana en Cesarea, según el Nuevo sí. Testamento. Ajá. Bueno, de Listo. todas maneras, Entonces, pues tú investigas más a ver, pues. bueno. No, sí, yo sí, 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 no entré en dudita, pero yo sí, sí, estaba casi seguro que estaba bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a orar. ¿Alguna pregunta? Vamos a orar. Eh, Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regaló hoy, tu palabra, Señor, que nos anima, Padre, a perseverar en tu palabra, Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, Señor. Anímenos, Padre, si todavía alguno de nosotros quienes estamos acá tenemos dudas de creerte a ti como nuestro Dios, nuestro Salvador. Ayúdenos a través de tu Santo Espíritu, porque no somos nosotros los que podemos convencer. Eres tú a través de tu Santo Espíritu que trae el convencimiento de verdad. Ayúdanos en eso, Padre, porque el mundo nos envuelve, nos en una nube, en una serie de cosas que nos nubla, Señor, nuestra fe de creer y confiar en ti, Señor. Independiente de las situaciones que podamos estar pasando, que podamos estar viviendo, Señor, eh, confesamos una vez más, Padre, que te creemos a ti, Señor, que no hay un Dios por encima de ti, Señor, que tú eres el Dios de la historia, el Dios del presente y el Dios del futuro, que no hay nadie por encima de ti, Señor, como lo dicen en tus salmos, que todo lo creado, todo cuanto existe, lo hiciste tú, Señor. Esa es nuestra fe y eso es lo que nos mueve, Padre. Señor, hoy oramos, queremos hacer una oración especial por el señor Luis Ancísar Restrepo Cortés. Tú conoces su situación allí en la clínica, en la UCI, después del accidente, el diagnóstico que ha recibido, Padre. Triste, doloroso, Señor. Oramos por él, por su familia, Padre. Que tu mano de sanidad, de cuidado, Señor, esté siempre sobre él en todo este proceso que está viviendo, Señor. Ayúdale, Señor. Las familias están confundidas, están tristes por todo este proceso. Su sobrina
Y Andrea también triste, pero confiando plenamente en que tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia, Señor. Que por encima de ti no hay nadie, Padre, absolutamente nadie, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a poderle llevar esa palabra de aliento, y no porque lo haga yo, Señor, sino porque tú hables a través de nosotros para poder traer consuelo, paz. Momentos difíciles y situación difícil, Padre. Ayúdanos, oh Señor. Que tu santa voluntad, Padre, siempre esté sobre él, que tu voluntad sea lo mejor, Padre, esperamos lo mejor para ellos, pero sabemos que lo que tú dispongas, Señor, nosotros creemos que es lo mejor siempre. Padre, también te oramos por la recuperación de Jorgito Pinzón, nuestro gran amigo, hermano de la iglesia también, Señor. Gracias por todos los recursos, las facilidades, las disposición allí en la clínica que has puesto a su servicio, porque tanto él como el señor Ancísar, Señor, tú has provisto de todo lo necesario. Clínica, humanamente, científicamente, tú has dispuesto de todo, Señor. No es porque seamos de buenas, somos buenas personas. No, 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 no es por tu gracia y por tu misericordia, Padre. Pero estamos con un corazón agradecidos porque hasta hoy todo lo has suplido, Señor. Gracias por quienes le cuidan con mucho amor, por mi hermana Pilar que está haciendo esa labor de cuidarle también en las noches, por la otra señora María del Carmen también, por la vida Amandita también, su esposa, Señor, trae consuelo, paz, fortaleza física y espiritual también, Señor, para ella y para su hija Pilar también, Señor. Son momentos a veces difíciles, pero gracias por la confianza, la seguridad que ha puesto en ellos para creerte a ti, Señor, por encima de todas las cosas, Señor, gracias. Padre, te oramos también por María Alegría, María Alegría, Alegría, que hoy no la vimos esta noche, por su sorpresa de viaje que le dieron para visitar a su hija en España, por sus hijos que le han dado esta gran bendición de estar allá un buen tiempo, Señor. Gracias. Es una señora que humilde de corazón, servidora como nunca, a quien amamos mucho, Señor, y le has dado esta bendición de poder estar 3 meses allá con su hija, Señor. Gracias, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti, mi Señor. También te oramos por cada necesidad, Señor, que hay aquí en medio de nosotros, los que estamos acá conectados y los que verán posteriormente este estudio, Señor. Hay necesidades de todo tipo, Padre, necesidades laborales, económicas, problemas familiares, problemas sociales también, Señor, separaciones de parejas, Señor. Que sea la última alternativa, Padre, no permita que hogares se destruyan, Señor. Permitan que haya posibilidades, Señor, de llegar a acuerdos para que parejas sigan unidas a través tuyo, Señor. No permita que el enemigo destruya los hogares y las familias, Señor. Guíalos en estos procesos que se están viviendo algunas personas y por las cuales estoy orando también. Tú los conoces, Señor, tú los conoces, Padre. Señor, también te entregamos nuestro país, Señor. Las autoridades, Padre, reconocemos que han sido puestas por ti, Señor. Y si ellas no están ejerciendo, Padre, lo que deben ejercer, te pedimos misericordia, Padre, misericordia para con ellos, Señor. Porque está escrito que tú eres, eres un Dios de justicia y a ti no se te escapa nada, Señor. Ten misericordia, Padre, con quienes no están obrando como debe ser, Señor. Por la, te oramos también por el país de Israel, por el Medio Oriente, por la región de Gaza, por todas estas regiones, Señor. Ten misericordia, Padre, ten misericordia. Tantas guerras, tanta maldad, Señor. Tantas muertes inocentes, Padre. Ten misericordia, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos, mi amado Padre. Nuestros hogares te los entregamos a ti también, nuestros hijos, hijas, sus trabajos, sus estudios, todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos, Señor.
Cuídanos, oh Señor, y protéjanos cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado, Padre. En acción de gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, muy buenas noches a todos.